Tardes, bienvenidos a Valdizán. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la salud mental en niños. Mi nombre es Milagros Toledo, soy médico psiquiatra del Departamento de Salud Mental de Niños y Adolescentes. Bueno, ustedes están viendo ahora, aparte de trabajar en el Hospital Valdizán, también soy miembro de la Sociedad Peruana de Psiquiatría Infanto-Juvenil. ¿Por qué es importante el tema de la salud mental? Sabemos que no hay salud sin salud mental. Una buena salud mental permite que nuestros niños y adolescentes tengan un buen desarrollo, aprendan, controlen sus emociones y adquieran conductas sociales saludables que les permitirán solucionar sus problemas y poder desempeñarse bien en sus actividades diarias, en su hogar, en la escuela y su comunidad. Partamos que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad. La pandemia COVID-19 empeoró la salud mental de todos, tanto niños, adolescentes, padres, cuidadores, familia, educadores, comunidad. Es decir, luego de pandemia vamos a tener problemas de salud mental en mayor porcentaje en todos estos grupos. Los problemas de salud mental generalmente se inician en la niñez y en la adolescencia y pueden continuar hasta la adultez. Muchas veces el diagnóstico se realiza en la etapa escolar y son las profesoras las que han encontrado los signos de alarma y le dicen a los padres que deben llevarla al niño o a la niña a consulta especializada. Sabemos que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los chicos de 15 y 19 años. Los problemas de salud mental es importantísimo diferenciar dos grupos. Los problemas psicosociales, como el maltrato infantil, el bullying, la pobreza, todos estos que no indican patología en sí, como lo son los trastornos de salud mental y del comportamiento, en que encontramos dos grupos como los trastornos de neurodesarrollo, donde encontramos la hiperactividad con déficit de atención, el autismo, los problemas de lenguaje y habla, el retardo, que ahora se llama discapacidad intelectual, entre los más frecuentes, y el otro grupo, los trastornos de la conducta y de las emociones, donde podemos encontrar ansiedad, depresión, riesgo suicida, problemas alimentarios, uso de sustancias, psicosis, entre los más frecuentes. Ahora, hablábamos de que uno eran los problemas psicosociales que tienen que ver más con todo el ambiente y lo otro que corresponde ya a los trastornos de salud mental infantil. Se comenta que la prevalencia mundial de trastornos mentales en niños, niñas y adolescentes va del 20 al 30%. Cerca de la mitad de los trastornos mentales en general empiezan antes de los 14 años. Por eso es muy importante poder identificarlos precozmente para poder prevenir. La salud mental infantil, lamentablemente, es un problema poco visible. Es más, mucha gente que está en cargos importantes siempre hablan de lo importante de la salud mental, pero en la práctica no hay eso, ¿no? Tenemos un pobre presupuesto para el área de salud mental infantil y sobre todo de los hospitales especializados. Nos parece muy bien que el presupuesto nacional de salud mental esté más dirigido a los centros de salud mental comunitaria, pero no
no debemos de dejar también a los establecimientos especializados, porque somos los que acogemos a la población con problemas más severos, como lo vamos a ir viendo, ¿no? Igualmente, también hay poca accesibilidad a servicios especializados. Las personas que tienen algún niño o adolescente con problemas de salud deberían ir en un primer nivel de atención, como son los puestos y centros de salud de su área, y si es que cuentan con un centro de salud mental comunitario, sería el primer punto donde deberían de asistir. Tenemos también una brecha de recursos especializados, ¿no? Lamentablemente somos muy pocos psiquiatras infantiles en el Perú y el poder de retención, de que se puedan quedar en establecimientos públicos, es muy alto, digamos, la migración al sector privado. Bueno, otros factores también tenemos que hay insuficiente capacitación para, digamos, el primer nivel, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, a nivel de colegios, que sería muy importante porque no solo los padres, sino también los educadores nos ayudan a identificar precozmente. Aparte, los trastornos de salud mental pueden también estar asociados a otro tipo de enfermedades, ¿no? Niños con epilepsia y problemas de ansiedad, niños hiperactivos con consumo de sustancias, etcétera. Y también están asociados a comportamientos poco saludables, especialmente poco ejercicio, problemas de sobrepeso, obesidad, problemas de sueño. Ahora, ¿qué factores son los que influyen para nuestra salud mental infantil? Digamos que los biológicos, dentro de ellos la parte genética, las condiciones orgánicas, el embarazo, nacimiento, las enfermedades o accidentes, ¿no? Por ejemplo, niños que tienen papás o mamás con patología de salud mental, como por ejemplo hiperactividad, autismo, psicosis, tienen un riesgo mayor a poder tener la misma enfermedad. Dentro del ámbito psicológico, es muy importante los estilos de pensamiento, la emoción, la conducta, cómo la expresamos, los rasgos de personalidad también, o la interpretación de aquello que nos sucede, ¿no? Es diferente un niño que de pronto se asusta demasiado con un payaso que lo ve en una fiesta de cumpleaños, o de pronto un niño que se puede asustar de pronto con el tema de ver, como sucedió hace poco en un colegio donde asesinaron a un profesor, ¿no? En el aspecto social, importantísimo el entorno familiar. Siempre se dice que la familia es muy importante y cada vez más con esta disfuncionalidad familiar que se ve actualmente, los problemas de salud mental están incrementándose. Importante también el sistema de valores, la religión, la cultura de esa población, las tradiciones, la clase social y los medios de comunicación que cumplen un papel muy importante en la psicoeducación o también en la difusión de aquellas situaciones más graves de trastornos de salud mental. Nosotros podríamos plantear que los estados de salud mental van desde un bienestar, cosa que todos quisiéramos, pero que no siempre es permanente. Es aquel estado donde estamos bien, nos sentimos y desenvolvemos bien en la vida. Luego, un aspecto de malestar psicológico frente a situaciones que nos generen más estrés. Hay una molestia, nos sentimos cansados, con falta de interés, a veces con cierta tristeza, rabia, y no quiere decir necesariamente que eso ya sea
un trastorno mental, ¿no? Sino son malestares psicológicos. Y que eso puede avanzar hacia un trastorno mental donde ya están los problemas de neurodesarrollo y los problemas de conducta y de las emociones que lo vamos a ver a continuación. Para tener una idea, porque a veces se piensa que la salud mental es un problema más del adulto. Tenemos acá dos trabajos del año 2007 que hizo el Instituto Noguchi sobre los problemas de salud mental entre el año 6 meses hasta los 5 años y había una prevalencia de 20% de problemas de salud mental en esta edad. En los niños de 6 a 10 años, un casi 19% de problemas de salud mental y entre el grupo de 11 a 17 años, un 15% aproximado de problemas de salud mental. Eso fue un estudio amplio, prepandémico y que nos dan una idea, digamos, de antes de pandemia, cómo iban ya los problemas. Durante el 2020, UNICEF y el MINSA hizo una encuesta donde vemos que se incrementaron los porcentajes de problemas de salud mental en niños menores de 5 años en 36%, de 6 a 10 en un 32% y de 11 a 17, o sea, el grupo adolescente, en un 30%. Si ustedes ven, vamos entre 20 a 30%, ¿no? Quiere decir que de 100 niños y adolescentes, probablemente 20 hasta 30 niños van a tener algún tipo de problema de salud mental. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo y de protección que podemos tratar, digamos, de identificar para saber si estos niños pueden tener un problema en salud mental? En casa, digamos que los factores protectores es un ambiente seguro con soporte familiar. Y entre los factores de riesgo, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, el abuso de sustancias, la sobrecarga familiar, hacinamiento, etc. Y dentro del colegio podríamos decir que dentro de los factores protectores está el desarrollo cognitivo, niños con un buen desarrollo social, emocional, motor, con una buena nutrición, que hagan actividad física, que cuenten con servicios de salud mental, que haya a nivel de colegio psicólogo educativo, por ejemplo, que cuando se identifique se haga la referencia de estos niños o adolescentes con problemas de salud mental a la institución más cercana que pueda atenderlos. Y entre los factores de riesgo del colegio, el acoso escolar, los problemas de ansiedad, entre los más frecuentes. ¿Cuáles se han señalado como aquellos factores adversos que son muchas veces crónicos en la infancia? En primer lugar, la disfunción familiar, ¿no? Lo importante de contar con padres que no tengan problemas de salud mental como trastornos, llámese consumo de sustancias, problemas de psicosis, problemas de personalidad, eh, a veces también el tema de que algunos padres que están con conductas delictivas, porque todos ellos son modelos de conducta para los niños. Y en especial que estos niños no vean la violencia que hay a nivel familiar, ¿no? No es infrecuente ver en la televisión situaciones de violencia, donde incluso figuras deportivas están agrediendo a la mamá, por ejemplo, de los niños, y uno se preguntaría, ¿y los niños que están presenciando eso, qué sienten, qué piensan, ¿no? Por eso también es muy importante el tema de cómo los medios de comunicación transmiten estas noticias.
Otro aspecto sumamente importante y que lamentablemente se ha dado mucho pues la pandemia es que durante pandemia perdieron muchos a sus padres, a veces a ambos o a veces al padre que salía a trabajar más o a la mamá. También en las situaciones de divorcio o separación, que es importante informarles a los niños, ¿no? A veces los papás deciden separarse, el papá se va, nadie le dice nada a los niños, aunque sean pequeños, y de pronto el niño piensa que lo abandonaron. ¿Mm? U otra pérdida significativa, como son los abuelitos, que a veces también vivían con ellos, o de pronto los tíos, los padrinos, que son importantes en la vida de estos niños y adolescentes. En cuanto al maltrato, se habla mucho sobre abuso físico, psicológico, la falta de cuidados, conocida como negligencia, y el abuso sexual como causas de factores adversos más ligados a problemas de salud mental. Y otros, bueno, enfermedades físicas graves, por ejemplo, muchos niños con alguna dificultad motora, hacen muchos cuadros también de depresión, de ansiedad, situaciones de pobreza, que también es importante considerar. Eh, para tener una idea, digamos que algunos trastornos de salud mental se presentan a determinadas edades, ¿no? He enfatizado acá los que se dan más a nivel de infancia, por ejemplo, los cuadros ansiosos, los problemas de hiperactividad con déficit de atención, el autismo, las conductas desafiantes o oposicionistas, entre las más frecuentes. En la adolescencia, los cuadros de ansiedad, depresión, problemas por uso de sustancias, problemas alimentarios, problemas de psicosis, problemas de estrés postraumático también. Y en la juventud, cuadros más asociados a manías, trastornos de pánico, ansiedad generalizada, problemas de uso de sustancias, problemas alimentarios, psicosis, entre los más frecuentes, además de ansiedad y depresión, que se dan a lo largo de las etapas. Ahora, ¿qué hacer cuando tenemos chicos con problemas de salud mental? A nivel del Ministerio de Salud, conocido como MINSA, tenemos lo primero, los puestos de salud que están más cercanos a la comunidad, donde pudiera haber ahí un psicólogo. También tenemos los centros de salud en las comunidades, donde también puede haber psicólogo. Luego también los centros de salud mental comunitarios, que son muy importantes. Actualmente tenemos 288 centros de salud y es, digamos, como la atención integral de salud mental. Hay psiquiatra, psicólogo, terapista de rehabilitación, médico de familia y otros servicios, además de farmacia. Luego tenemos los hospitales generales que pueden atender también casos, algunos cuentan con médico psiquiatra y psicólogos que también pueden brindar la atención. Y por último, las instituciones especializadas de salud mental, que como ustedes saben, acá en Lima están los tres hospitales, el Hospital Banco Herrera, que es el hospital más antiguo, el Hospital Hermilio Valdizán, y luego el Instituto Honorio Delgado Hideo Noguchi, que pueden brindar atención a los niños y adolescentes con problemas de salud mental más graves. Eso es importante porque muchas veces vienen pacientes solicitando atención sin haber pasado por los anteriores establecimientos, ¿no? Generalmente en el hospital lo que vemos son chicos con ansiedad, depresión, asociados a ideación suicida, problemas de TEA, de autismo, con una gran agresividad, problemas de psicosis que ya han recibido tratamiento y no han mejorado, problemas de conducta alimentaria con una gran pérdida de peso, problemas de consumo de sustancias asociados a hiperactividad, por ejemplo. O sea,
cuadros mucho más complejos que requieren una atención más especializada. Y entonces, para el tratamiento de los trastornos médicos, lo fundamental, hacer un buen diagnóstico médico, para lo cual el tratamiento implica tratamiento médico que puede ser farmacológico, o sea, medicamentos si el caso lo requiere. Y aquí de pronto mencionarles a los papás que la medicación que se da en los casos de patología psiquiátrica infantil se da en los casos que realmente se requiere. No es necesario dar medicación a todos. Eso es muy importante. ¿Eh? Y cuando tengan alguna duda, consulten con el personal especializado para que pueda despejarle aquella inquietud. Luego, los pacientes que vienen, por ejemplo, yo les voy a comentar cómo trabajamos acá en el Hospital Valpizarro. Los pacientes son derivados de un establecimiento, ¿no? Tienen que hacer la entrevista psiquiátrica, porque a veces también vienen pacientes diciendo, por favor, yo quiero terapia psicológica. No, la atención se ingresa siempre por la evaluación psiquiátrica para ver si ese paciente tiene patología leve, moderada o severa y de acuerdo a ello hacer la intervención. Luego se hace una derivación a psicología. Psicología hace dos grandes procesos. Uno, que puede ser la evaluación psicológica, donde de pronto ese niño necesita, por ejemplo, hacer una evaluación de inteligencia, necesita hacer una evaluación de un repertorio social, etcétera, pero que está asociado a patologías severas, ¿ok? Y también puede hacer la parte de la terapia. Entonces, cuando alguien dice, a mí me ve la psicóloga, hay que establecer, ¿me está evaluando nivel de inteligencia o alguna otra evaluación o me está dando terapia? Y si es la terapia, ¿de qué tipo? ¿Es una terapia individual? ¿Es una terapia grupal? ¿Es una terapia familiar? O de pronto multifamiliar entre varias familias, ¿verdad? También hay un abordaje de trabajo social y algo que es fundamental en el trabajar en salud mental es la parte de rehabilitación. Valdizán cuenta con pocos recursos en general para el tratamiento de salud mental infantil. Tenemos una terapeuta ocupacional en la cual es la encargada de trabajar las actividades de vida diaria y mejora de la funcionalidad, ¿no? Aparte de pronto de un paquete especial para los niños que tienen problemas de autismo, pero entenderán que un terapeuta ocupacional resulta insuficiente. Luego tenemos la terapia del lenguaje, tan importante. Yo, por favor, le pido a esos papás, a esos profesores que ven niños que no están hablando bien, ¿no? Que hagan la derivación respectiva para que puedan ser abordados y recibir su terapia de lenguaje. No estoy diciendo acá al Hospital Valdizán necesariamente, sino a diferentes establecimientos como son los centros de salud mental comunitario que estén más cercanas a su domicilio. ¿Para qué? Para ayudarlos en la comunicación. ¿Eh? A veces nos traen adolescentes de 15 años para que uno haga un abordaje del lenguaje y lamentablemente lo que puede avanzarse es poco, a diferencia de un niño de 3 años, por ejemplo, en el cual la intervención precoz puede lograr muchas mejoras, ¿no? Y algo que también contamos es la terapia física, que ayuda sobre todo a estos niños que tienen problemas en su coordinación, en su marcha, en su manejo de su lado derecho o para los zurdos, que son tan importantes las terapias físicas. Entonces, la salud mental debe trabajarse en el primer nivel de atención fundamentalmente.
en la etapa preventiva, ¿no? Entonces, igual, estamos conversando con ustedes, muchos en algún momento, ahora en directo pueden estarlo haciendo, pero también como queda en el Facebook del hospital, pueden revisarlo. Y, por ejemplo, cuando uno en una comunidad está viendo que hay violencia familiar, ¿no? Esos niños ya están en riesgo y deberían pasar un tamizaje en el establecimiento de salud más cercano, ¿no? O aquellos niños, por ejemplo, que a veces también vemos de pobreza extrema, ¿no? ¿Cuántos de esos niños han pasado por un tamizaje? ¿Mm? Por una identificación de aquellas áreas en déficit que podríamos ayudarnos. O sea, no esperemos que mi hijo intente suicidarse para recién tomar conciencia de que tiene un problema de salud mental. Entonces, ¿cuál es el objetivo del trabajo en un primer nivel de atención? Es detectar tempranamente los problemas de salud mental. ¿Y para qué? Para poder iniciar precozmente el tratamiento. Si iniciamos un diagnóstico, con un diagnóstico precoz, un tratamiento, tenemos mucho más posibilidad que este niño o adolescente tenga una vida más saludable de adulto. ¿Mm? Mejorar el pronóstico también. No es lo mismo un adolescente que fue traído después de tener 2 años de esquizofrenia al hospital y haber estado durante 1 año con diferentes profesionales, ¿no? A que uno en un primer episodio psicótico, estoy escuchando voces, pienso que me están vigilando, me siento observado por muchos. Esos síntomas ya nos están indicando un problema psicótico y qué bueno sería que sean vistos desde ese primer episodio. También la detención temprana nos ayuda a disminuir la cronicidad, ¿no? Como muchos papás nos están viendo, cronicidad implica que es ya una enfermedad de largo tiempo. ¿Mm? De pronto, si yo tengo un problema depresivo, reactivo a alguna situación difícil que pasé, teniendo un tratamiento temprano, puedo controlar ese episodio depresivo y tal vez después ya no estar con muchos episodios a futuro. Es importantísimo, ¿no? Disminuir el sufrimiento de los niños, adolescentes y sus familias. Hace un rato les comentaba sobre la medicación. Lo que a veces los papás no piensan es que un niño que está con una ansiedad extrema, con una depresión extrema, que no le dan el medicamento para ayudarlo, van a seguir sufriendo. Y muchos niños o adolescentes han sido traídos al hospital por intento suicida y con una depresión que ya fue descubierta meses atrás, pero que no les dan el tratamiento respectivo. También nos permitiría ahorrar recursos a largo plazo, porque si alguien es intervenido en los primeros momentos, de pronto esa enfermedad, ese trastorno se controla y ya de adulto no vamos a seguir, digamos, utilizando más recursos. Mejorar la calidad de vida, obviamente, también de nuestros niños y adolescentes y sobre todo contribuir a una vida saludable. En cuanto a las conclusiones, yo diría que es muy importante detectar tempranamente estos problemas de salud mental y aquí es tarea de todos. Aquí no se requiere al psicólogo necesariamente, al médico y menos al psiquiatra infantil, ¿no? A veces una profesora de inicial le dice a la mamá, su niño tiene algunos rasgos de autismo. Miren ustedes la importancia de tener profesores capacitados en esta identificación.
O a veces la abuelita de la comunidad dice, este niño no está creciendo igual que el resto. Entonces, eso es una señal de alerta. Llévenlos a que puedan ser evaluados. Un tratamiento oportuno. Y un tratamiento oportuno no solo es el que lo vea una vez el especialista, ¿no? Los problemas de salud mental, por favor, son problemas que tienen que ser evaluados durante un tiempo determinado. 6 meses por lo menos para entre el diagnóstico, ver el seguimiento y obviamente los problemas que ya llevan un mayor tiempo, pues uno dirá, este año vamos a evaluarlo con un diagnóstico, ¿eh? Ninguna evaluación va a durar 10 años. Uno evalúa y en la primera consulta ya hay un diagnóstico presuntivo. La segunda nos permite completar algo o de pronto ya terminamos por confirmar y ya se empieza el tratamiento. La derivación de casos, por favor, también sumamente importante, ¿no? Sobre todo para nuestros compañeros psicólogos, cuando uno ve algún síntoma que ya está un poquito fuera de lo que uno habitualmente ve en psicología normal, por favor derívenlos, ¿no? A veces, digamos, una mezcla de emociones, de cólera y rabia cuando se ha perdido tiempo en estar manejando unos niños que después nos llegan a nosotros con tiempos de enfermedades largos. Fortalecer la capacitación en salud mental infantil. Y no solo para el personal de salud, por favor, también para el personal de educación, ¿no? Es muy importante. Y para todos los papás que siempre están al cuidado de los niños y para cualquier adulto que en general tiene un sobrino, un hijo, un ahijado, etcétera. Trabajar promoción y prevención, sumamente importante en el tema de salud mental en general y en particular salud mental infantil, y fortalecer la atención en los equipos de atención primaria, ¿no? A veces algunos piensan que deben llevar siempre al psiquiatra infantil o al neurólogo infantil, ¿no? Sin embargo, hay muchos recursos comunitarios como los promotores, las parteras, que bien capacitados pueden ser los primeros que identifican casos con problemas de salud y derivarlos. Otra recomendación es el uso de los medios de comunicación para psicoeducación. Y Valdizán está haciendo eso a través de este medio. Psicoeducar en los problemas de salud mental para que toda la población tenga la idea de dónde debe recurrir, cuándo debe recurrir, cuáles son las señales de alarma y lo fundamental, incrementar la inversión en salud mental infantil, ¿no? Y esto a todos los niveles, pero sobre todo al nivel de decisión, ¿no? El Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud también. No olvidemos de que el que incrementemos centros de salud mental comunitario no es lo único que debe hacerse. Necesitamos más presupuesto para los establecimientos que cuenten con psiquiatra para que puedan tratar de contratar más, ¿no? Y en especial para los hospitales o instituciones especializadas en salud mental, que lamentablemente tenemos los casos más severos y que no podemos a veces dar las citas en una frecuencia que quisiéramos, las terapias de igual forma, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que una terapia una vez al mes es poco lo que puede lograr. Entonces es importante también ahí, para todos los que hacen terapia, tratar de trabajar más la terapia grupal, la terapia multifamiliar, ¿no?
¿Cuánto quisiéramos trabajar de esa forma en algunas instituciones? Pero lamentablemente la gran cantidad de pacientes que vienen con patología severa, con pocos psiquiatras, psicólogos, no nos permite brindar eso, ¿no? Pero yo creo que en la medida que cada uno pueda tratar de ver cómo es mi salud mental, porque si bien, y esto ya para concluir, la salud mental infantil está muy asociada a la salud mental de los cuidadores. Y llámese cuidadores porque no siempre todos los niños tienen una mamá o unos papás, algunos son criados por la abuelita, por los tíos, ¿no? ¿Cómo es mi salud mental de yo que me encargo de cuidar a un niño o a un adolescente? Es imposible pensar que una persona que tiene problemas de salud mental pueda criar en una forma amorosa, con reglas, estableciendo límites, ¿no? Entonces creo que hay mucho que hablar en salud mental infantil y esperamos seguir comunicándonos por este medio. Muchas gracias por su atención. Y creo que la última me faltó. La salud mental es un derecho universal y es esencial para el desarrollo. Y esto, por favor, cuando ustedes tengan un niño con problemas de salud mental y más sobre todo trastornos de salud mental que se quieren matar, que tienen una ansiedad enorme, llévenlos a las emergencias. Por ahí alguien decía, la emergencia, no, esta no es una emergencia psiquiátrica o esta no es una emergencia de niños, no. La emergencia no tiene especialidad y la emergencia tampoco tiene edad. La emergencia se atiende en cualquier lugar y si no, ustedes están en todo su derecho de presentar su respectiva queja. Entonces, nuestro hospital, casos de emergencia psiquiátrica las debe atender. ¿eh? Otra cosa es que mi hijo no pudo dormir en la noche y lo llevo a la emergencia. Eso no es una emergencia psiquiátrica. ¿eh? La emergencia psiquiátrica, digamos, ampliar un poquito, es aquel niño o adolescente que quiere matarse, es aquel niño o adolescente que tiene una ansiedad severa, con un problema de sueño que no puede dormir muchos días, que se agrede, que agrede a otras personas, ¿no? Entonces, esas son causas para poder llevarlos a una emergencia. Y lo otro es que todos contribuimos a mejorar la salud mental, sea mamá, papá, profesional de salud, eh, personal de los diferentes ministerios, todos tenemos un poquito que hacer para mejorar la salud de nuestros niños y adolescentes. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias porque veo que hay varias preguntas, caramba. Tú me dices si tenemos tiempo, ¿eh? Eh, Gracias, Daniela. Dice, ¿cómo impactan los problemas de salud mental no resueltos en la infancia en la vida adulta? Diría que mucho, mucho. Lamentablemente, no detectamos muchas veces estos problemas. Tú has dicho algo que me parece sumamente importante, los problemas de salud mental. Y ahí hablábamos, por ejemplo, el tema de la violencia, el tema del bullying, ¿no? Que eso ya va creando cierta personalidad, ciertas características de manejo emocional que si no son intervenidas se van a mantener. ¿Mm? No es infrecuente decir, por ejemplo, si un adolescente decir, no, doctora,
A mí cuando no dice, yo digo algo y no me hacen caso, pues me enojo, ¿no? Y como me enojo, tiro cosas porque así soy yo, ¿no? Entonces, ese tipo de conducta probablemente es que desde pequeñito no se le ha puesto los límites, no se ha manejado ese tipo de conducta. Y también diría cómo impactan estos problemas en los padres para que cuando ellos pasan de niño a adulto, quedan con esos mismos problemas que después son aquellos padres que pueden tratar de manejar la conducta a través de la agresión física, ¿no? Entonces es muy importante eso. Otra pregunta es cómo distinguir entre comportamientos normales como berrinches y posibles trastornos. Bueno, yo diría que los berrinches, si bien es cierto, tienen como una intensidad, ¿no? Hay niños que de pronto quieren algo y hacen la pataleta y luego uno le habla, le hace que se distraiga en otra cosa y pasó, ¿no? Y hay otros niños que se hacen berrinche, que tú intentas calmarlos, le haces otra distracción en alguna actividad y te gritan media hora y sigue el berrinche pateando y todo, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de berrinches ya deberían ser evaluados por el profesional, ¿no? Generalmente, los psicólogos están en muchas instituciones y de pronto pueden ser evaluados en un primer nivel, ¿no? Ahora dice, ¿cuándo es necesario llevar a un niño al psiquiatra? Bueno, es una pregunta muy interesante porque primero tenemos que hablar del estigma, ¿no? Si alguien escucha y dice, a mi hijo lo llevo al psiquiatra, al mismo, mucha gente va a pensar, está medio loquito, ¿no? Entonces, los niños y adolescentes que van al psiquiatra, cosa curiosa, muy pocos tienen problemas de psicosis. La psicosis generalmente debuta más a finales de la adolescencia, en la juventud, ¿no? Y entonces ahí yo diría, también para que encuentres un psiquiatra de niños y adolescentes va a ser un poco difícil. Lo primero que yo plantearía es hacerlo ver por, digamos, el psicólogo, el médico general, el pediatra, y ya de acuerdo a ello también van a hacer ellos su tamizaje y hacen la respectiva derivación. Muchas veces, otra pregunta de Alexandra, y gracias por tu pregunta, dice, muchas veces se piensa que los niños con algún problema de salud mental son violentos o peligrosos. ¿Es cierto? ¿Cómo desestigmatizarlo? Yo diría que los niños con problemas de salud mental, algunos pueden ser violentos, ¿m? Pero también hay otros que pueden ser muy callados, muy tímidos, muy ansiosos, y el tema de cómo desestigmatizarlo. Yo creo que empezando a ver la salud mental como un componente importantísimo dentro de toda la salud, ¿no? Cuando a veces vienen a consulta pacientes y yo identifico que tiene papá o mamá con un mal control emocional, ¿no? Con un mal manejo de la frustración, los mando a terapia, que hagan terapia de control emocional, si es que no hay una patología, porque obviamente si hay patología, hay que derivarlos al psiquiatra de adultos para que también hagan el trabajo, o a terapia de familia, si hay mucha disfuncionalidad familiar, por ejemplo. Entonces, evitemos pensar que los psiquiatras solo atienden a los pacientes con psicosis. ¿Mm?
sino es un tema de ir pensando que todos tenemos en algún momento problemas de salud mental, ¿no? Eso no es algo que solo le pasa a algunos. Yaren dice, el hospital cuenta, me está boicoteando acá mi querido amigo que me borra las preguntas, el hospital cuenta con servicios de consulta virtual. Miren ustedes qué importante. Cuando se dio la pandemia, el Hospital Valdizán fue, y dentro del Hospital Valdizán, el Departamento de Salud Mental de Niños y Adolescentes, fue el primer departamento de consulta externa de todo el hospital que tuvo todos sus servicios implementados virtualmente. ¿Mm? Eso es un orgullo porque antes que Largo Herrera y antes que Noguchi, en todas sus áreas. Entonces, estuvimos trabajando así durante la etapa pandémica, pero lamentablemente ahora ya no se nos permite mucho hacer estructuradamente, digamos, consultas virtuales, ¿no? Generalmente, en casos excepcionales, lo hacemos con gente que está en provincia, porque a raíz de pandemia, muchos pacientes se han quedado ya en las provincias de donde han sido sus padres, y bueno, lo seguimos ahí, y digamos que en las etapas de vacaciones ya vienen a hacerlo en forma presencial. Gracias por tu pregunta, Yare. Heimer dice, ¿las enfermedades de salud mental son hereditarias? No todas, no todas. Y yo diría que un gran porcentaje no lo son. ¿Mm? Pero lamentablemente, si no ayudamos a nuestros niños y adolescentes a que sepan controlarse, a que manejen mejor la frustración, a que de pronto no reaccionemos con ira, con enojo, probablemente sí, pues van a irse incrementando estos problemas. A propósito de esta pregunta, Heimer, eh, es importantísimo los modelos de conducta que tenemos los papás, ¿no? Y, por ejemplo, se me ha ocurrido ahora el tema que no lo mencioné, pero el uso de las pantallas electrónicas, ¿no? Entonces, ahora es muy común decir, por ejemplo, mi hijo está 5 horas entre la tablet, el celular, antes le gustaba el fútbol, pero ya ahora ya no tiene interés, ¿no? Y cuando hablo con los chicos, ya sean niños o adolescentes, me dice, doctora, pero si mi papá y mi mamá todo el día están también con su celular. ¿Mm? Entonces ahí lo que tendríamos que tratar es de pasar más tiempo juntos, ¿no? A la hora del almuerzo, todos los celulares que se queden en una columna a un lado o en modo avión, y ya evitamos estar, digamos, a veces suena la notificación y ya estamos revisándola, ¿no? Entonces, eso es importante. Y también otra cosa a propósito de problemas de salud mental es para los papás cómo estamos criando a nuestros hijos también, ¿no? Por ejemplo, hay mucho el tema ahora de que los papás van a los colegios a defender a los niños, porque si no se van a traumar, ¿no? Porque están afectando la salud mental del niño cuando el profesor llama la atención por problemas de irresponsabilidad o de pronto de que está insultando a otro compañero, etcétera. No, lo que tenemos que también pensar es que hay derechos, sí, para los niños, pero también hay deberes. Y el deber es que yo no puedo divertirme con el sufrimiento de un compañero. Yo tengo que tener límites en los cuales yo sepa dónde no pasar a afectar a otro, ¿no? Y también lo otro que es muy frecuente ahora, que los papás
tratan de darle a los hijos todo lo que no tuvieron materialmente, ¿eh? Y eso está haciendo que los niños ahora sean como muy egoístas, quieren que se les complazca en todo y poco empáticos también, ¿no? Por ejemplo, a veces papás que se sacrifican mucho para dar una buena educación y termina y el chico quiere ir a una universidad particular y quiere que sea la universidad particular más cara del medio, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta, oye, pero tu papá no tiene recursos, entonces, ¿para qué me trajo al mundo? ¿No? Entonces, hay que empezar también a vivir con realidad. Eh, el hecho de que uno no tenga, digamos, en el tema material, no nos quita que tengamos mucho tiempo para poder conversar con ellos, salir a dar un paseo, ¿no? A veces, incluso algunos papás me dicen, doctora, pero es que yo no tengo para ir y comprar un helado, para ir y al cine y comprar tal cosa. No, pero es cuestión de ingeniárselas, ¿no? De pronto me voy a pasear a algún lugar bonito, que no se pague entrada, un lindo parque, hago mi popcorn, mi canchita en casa, mi refresco, con hielo y bien, ¿no? O situaciones en las cuales de pronto uno sale a jugar con su hijo fútbol. O sea, tenemos que aprender que no todo es consumismo, que no todo hay que tener dinero para hacerlos. Obviamente que si lo tiene, tampoco poder dárselos a manos llenas a los chicos, ¿no? Me comentaban de que la hija de un jugador muy conocido había pedido regalarle a la enamorada un carro y le estaba pidiendo al padre que le compre el carro, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay que ponerle un tope, pues, porque uno tenga económicamente la posibilidad de adquirir cosas caras, no implica que hay que dárselos, porque la frustración, tarde o temprano, viene a nuestras vidas y si no estamos preparados de frustrarnos, van a haber problemas de salud mental muy graves. Luego, hay algunos indicios o señales que probablemente nuestros hijos tengan algún problema de salud mental, cómo abordarlos. Heimer, me gustaría que me dijeras en niños, en preescolares o en adolescentes, porque en realidad, o sea, en un niño pequeñito que no te vea la cara, que es un niño que no tiene amigos, que no habla, pues ya hay señales ahí, ¿no? Y por ejemplo ahí, mucho también enfatizar el control del niño sano. Y cualquier cosa, siempre busquen informarse. El teléfono celular no solo está para hacer TikTok, para grabarnos, sino también está mucho para psicoeducarnos. Y uno puede también ir viendo algunos de estos síntomas que pueden presentar los niños y buscar a la persona para que pueda identificarlos. En los niños de etapa escolar, por ejemplo, cuando son muy inquietos, ¿no? Cuando de pronto no pueden estar en ningún momento tranquilos, cuando de pronto ya no juegan como jugaban antes, cuando están muy calladitos, cuando se aíslan, podríamos ya ir pensando en algunas señales que no están viendo bien. Y bueno, en los adolescentes, cuando están agresivos, cuando salen mucho tiempo a la calle, cuando de pronto igual se aíslan, poco sociables, es decir, de lo que su vida de niño era como mucho más activo, hacía mejores cosas y ahora ya como que uno lo ve apagado o como que también lo está viendo muy agresivo, enojado, bajo rendimiento escolar, problemas de conducta más frecuente en el colegio, etcétera, ¿no? Creo que esas son todas las preguntas. Sí, perfecto.
Bueno, muchas gracias. Me ha encantado que hayan tantas preguntas y ya saben, aquí podemos poner sus comentarios, los temas que les gustaría que puedan darse. Por ejemplo, acá tenemos en el Valdizán, porque en realidad esto es psicoeducación valdizaniana. Hay muy buenos profesionales, sobre todo también por ejemplo, temas en el área de psicología, el control emocional, tantas cosas que se pueden trabajar desde muy pequeñitos, ¿no? Y que uno tenga como los tips para poder abordarlos con nuestros niños y adolescentes. Hasta la próxima.